de lograr que tú tengas una canasta básica con precios que sean cada vez más accesibles para la población. Y en el caso particular de El Salvador hay que decir que según el último reporte que se hizo sobre el comportamiento de la inflación en América Latina, El Salvador es el país con la menor inflación. Y tenemos un caso escandaloso por la parte alta, que es el caso de Argentina, la que tiene una inflación del 209%. Es decir, en el caso de Argentina, el salario real de los trabajadores está muy deteriorado y en el caso de El Salvador, ese salario real se está recuperando. O sea, y eso lleva a que tú tengas un mercado interno mucho más robusto. Ahora, cuando ya combinas esa parte con las otras fases del plan económico que tienen que ver con la generación de una nueva matriz productiva, que sobre todo esté referida a la transferencia tecnológica, tú vas a generar empleo, pero empleos que son mejor pagados que otros. Eso va a impactar en todo el mapa salarial de El Salvador, eso va a consolidar salarios, digamos, más competitivos, ¿verdad? Y va a consolidar a su mismo tiempo el mercado interno. Y eso beneficia no solo a la familia en tanto unidades individuales, sino que también lograr eso va a implicar una mayor recaudación fiscal. Y esta mayor recaudación fiscal va a estar orientada a la inversión pública, ¿ya? Entonces, todo está concatenado, ¿no? La parte de la seguridad alimentaria con los agromercados, con los centros de abasto, combinada con las otras fases del plan económico que han sido anunciadas hasta el momento, tienen como visión construir una matriz productiva que se convierta en referente de la transferencia tecnológica, al menos en la región centroamericana. Con respecto a las medidas de seguridad, ¿considera necesario que se sigan implementando este tipo de estrategias como los cercos militares en el país? Por supuesto. O sea, si bien es cierto, nosotros somos ahorita catalogados como el país más seguro de la región continental, ¿verdad? Hay remanentes todavía, hay masas críticas de delincuentes dispersos en el territorio. Si tú dejas esas masas críticas, es decir, si tú no vas y las extraes y la estrategia más atinada es a través de cercos, entonces estas masas críticas van a crecer, van a mutar y van a constituir nuevos focos de grupos delincuenciales. Entonces, si ya empezamos con esto, que es el plan control territorial, si ya hemos logrado estos números, por ejemplo, pasar de una tasa de homicidio de 3 dígitos a una de 1, tú tienes que continuar con eso, ¿no? Ahora, en el caso de los cercos de seguridad, este es el noveno, ¿verdad? La parte interesante es que son una muestra de lo que significa la gobernabilidad desde el territorio, porque quienes alertan a todo el gabinete de seguridad de que es necesario hacer algún tipo de extracción de delincuentes en las comunidades es la misma gente. O sea, la gente es la que te dice, mira, aquí hay remanentes de pandillas, han cambiado su metodología o como parte de la estructura que antes tenían o de la red que tenían antes creada se están escondiendo. Entonces la gente ejerce la gobernabilidad del territorio y denuncia. Y esa denuncia se traduce en un cerco de este tipo, ¿no? Porque lo que vas a hacer es a extraer a estos pandilleros. O sea, tú no puedes dejar, pues, que queden esas masas críticas, porque si no, vamos a volver de nuevo a lo que sufrimos durante 30 años, que era vivir en un estado delincuencial que estaba siendo sometido por grupos criminales. Con respecto a los datos arrojados por el Banco Central de Reserva, también, ¿qué tan importantes son los datos que se han brindado en la implementación de medidas públicas o estrategias públicas para la población? En el caso del censo, los censos son los datos oficiales de un país. Entonces, el censo te permite determinar cuál es la dinámica demográfica, cuál es la tasa de crecimiento de la población, cuál es la distribución de la población, y si tú tienes esos datos. Es más, si tienes el dato también de lo que se conoce como la pirámide poblacional, tú sabes cuáles son los grupos etarios o los grupos de edades donde se está concentrando cada vez más la población. ¿Y para qué te sirve eso? Para planificar. Si de repente la pirámide poblacional en este momento nos está indicando que hay un achicamiento de la base, es decir, que los grupos de edades entre 0 y 10 años se ha reducido en comparación con la pirámide poblacional de hace 20 años, entonces tú vas a planificar en función de eso, porque
ya no puedes tener el mismo tipo de ejecución de políticas públicas si la pirámide poblacional ha cambiado. Entonces, al final eso lo que nos permite es determinar cuáles son los grupos de edad que van a tener más protagonismo y por lo tanto, cómo vas a planificar para atenderlos a ellos, ¿no? Si tenemos una base de la pirámide que se está haciendo cada vez más estrecha, eso tiene que impactar inclusive en la visión que tú tengas para la formación, qué sé yo, de profesores, por ejemplo, ¿ya? O sea, estamos viendo cómo se está pasando, estamos viviendo lo que se conoce como la transición demográfica, y esa transición demográfica nos va a llevar en algún momento a lo que es la estabilidad en la tasa de crecimiento, ¿ya? Es decir, una tasa de crecimiento que te permita que la población se mantenga oscilando en un número más o menos estable, y eso te da las herramientas oficiales para poder planificar. Hasta antes de este censo lo que teníamos eran proyecciones de población, y las proyecciones de población se realizan a partir de una tasa de crecimiento que se obtiene de los dos últimos censos, y esos estamos hablando de un margen de 20 años. La tasa de crecimiento no es constante, pero si tú no tienes censos tienes que proyectarnos. Entonces, sabiendo esa premisa, nosotros estamos hablando acá alrededor de 6.7 millones de habitantes que se esperaban. Al final vemos que son menos porque la tasa de crecimiento ha cambiado, y uno de los factores que ha hecho que esta tasa de crecimiento cambie es el factor migratorio.